Muy bien. Entonces, la semana pasada tendríamos que haber terminado todas estas diapositivas, pero no pudimos, ¿cierto? Porque vamos un poquito lento. Les he puesto demasiadas cosas, creo yo, en las diapositivas. Pero entonces hoy vamos a tratar de terminar esto relativamente rápido, ¿cierto? Vamos a hablar, ya hablamos de un poco la importancia de Mary Paley y de Alfred Marshall en Cambridge, ¿cierto? Para conformar un nuevo tipo de conocimiento económico y un nuevo tipo de disciplina, ¿cierto? También para institucionalizar la disciplina, habíamos dicho, de la economía, de la ciencia económica, ¿cierto? En comparación de la economía política. Entonces empezamos a pasar en ese sentido hacia una disciplina que es un poco más parecida a lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Y mencionábamos, incluso si ustedes ven los principios de economía de Paley y de Marshall, pues oficialmente de Marshall, ¿cierto? Nos damos cuenta de que no hay muchas diferencias con un libro de texto de hoy en día, ¿cierto? Nosotros podríamos tranquilamente abrir ese libro, empezar a leerlo, es como si viéramos un libro de microeconomía, de introducción a la microeconomía tranquilamente, ¿cierto? Muy distinto a abrir el libro pesado, aburrido, complicado de Ricardo, ¿cierto? Con todo el respeto por David Ricardo, pero es que es un libro pesado, aburrido y complicado, ¿no? Y sobre todo que tiene otra manera de razonar, ¿cierto? De pensar la economía y otro tipo de instrumentos. Entonces, estábamos justamente mostrando que Mary Paley, aquí en la foto, ¿cierto? Y Alfred Marshall fueron absolutamente importantes para dar ese paso hacia la economía un poco más tecnificada, hacia el desarrollo de ciertas herramientas y de ciertas teorías que para nosotros hoy en día más bien son absolutamente naturales, ¿cierto? Absolutamente obvias, pero que en este momento todavía no lo eran tanto, ¿cierto? Y sobre todo, creo que nos quedamos en esta definición, ¿cierto? Marshall nos dice, vean, ya no solamente vamos a entender la economía política o la ciencia económica como esa ciencia que estudia la riqueza de los países, ¿cierto? Sino que eso, digamos, va a seguir siendo una parte de la economía, pero la parte más importante va a tener que ver con esa parte de la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, habíamos dicho, ¿cierto, Juanita? Aunque Juanita me remarcó siempre, y tiene razón, ¿cierto? Fíjense en el lenguaje que utilizan, por supuesto, los economistas de study of man para referirse al estudio del hombre, o diríamos más bien el estudio de los seres humanos, ¿cierto? Pero además de eso, fíjense una cosa muy importante que va a marcar también, no solamente la economía de Cambridge, sino la economía, por ejemplo, de personajes como Pigou y como Keynes. Es esto que nos dice Marshall desde los años 80, nos dice Economics is an engine for the discovery of concrete truth. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esto? Nos está queriendo decir que la economía ya no va a ser como esa economía política de los fisiócratas, donde tratamos de encontrar unas leyes naturales, universales, que están dadas y que son válidas en todo tiempo y en todo momento, ¿cierto? Ese no va a ser el objeto de la economía. En cambio, Marshall nos va a decir lo que nosotros queremos tratar de desarrollar es una especie de máquina, una especie de motor que nos permita pensar cosas concretas, ¿cierto? Que nos permita no pensar cosas abstractas por allá de leyes, ni mucho menos, sino algunas cosas mucho más concretas que nos sirvan para hacer cosas, ¿cierto? Y en particular, para que los economistas podamos intervenir la economía y podamos, otra vez, recuerden toda la filosofía, digamos, política de todos estos economistas políticos, mejorar las sociedades, ¿cierto? Y hacer, digamos, mejorar poco a poco. Marshall y sobre todo Pigou van a empezar a hablar ya de bienestar de los individuos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema con esta metáfora. Yo les había mencionado que Marshall era un defensor acérrimo de la teoría evolucionista de la economía, ¿cierto? Marshall, como buen inglés del siglo XIX, influenciado por supuesto por las ideas de Darwin, pensaba que la economía debía entenderse como un organismo también, ¿cierto? Y que la meca justamente de la economía no debería ser la física, como pensaban y pensamos algunos economistas, ¿cierto? Sino que debería ser más bien la biología. Entonces, por eso esto es un poquito, digamos, problemático. Cuando nos dice an engine, pues un motor, es como un poquito más de ingenieros mecánicos, ¿cierto? Un poquito más
cercanos a la física que a los biólogos, pero no se dejen confundir. Lo que viene detrás de esto es que las teorías, los modelos, etcétera, que vamos a tratar de desarrollar en economía son contingentes, son un poco relativos si ustedes quieren, ¿cierto? Y los vamos a ir pudiendo cambiar. Estos motores, estos engines van a ir evolucionando al unísono con nuestro objeto de estudio, que es la economía, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver y va a ser muy importante para toda una tradición de economistas. Incluso hoy en día ustedes van a poder probablemente relacionar este tipo de pensamiento con algunos economistas y algunas ideas contemporáneas, pero sobre todo, como les decía hace un momento, con Pigou y con Keynes, esto va a ser muy importante. Y otro punto muy importante que nos va a decir Marshall con respecto a la estrategia de modelización que los economistas deberíamos adoptar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para construir nuestro conocimiento? Entonces, lo primero que nos va a decir es que los poderes, ¿cierto?, cognitivos y de información de los seres humanos son limitados, ¿cierto? Ese va a ser el punto de partida de Marshall, y es lo que a veces vamos a tratar de, digamos, lo que nos dice aquí es lo que muchas veces se relaciona con esta idea de que Marshall es solamente equilibrio parcial. Eso no es tan cierto. Marshall desde el principio sabe que es necesario pensar las relaciones entre las variables económicas, entre los agentes económicos, desde el punto de vista de la generalidad, ¿cierto? Desde el equilibrio general, desde las interacciones de todo el sistema y desde la complejidad de todo el sistema. Recuerden que quiere ser como la biología, ¿cierto? Quiere que la economía sea como la biología. Pero nos dice, tenemos tantos problemas o tantas limitaciones más bien en nuestra forma de conocer, ¿cierto? De adquirir conocimiento, en nuestra forma de producir conocimiento, en nuestra forma de interpretar lo que estamos viendo, que necesitamos partir esta realidad que es tan compleja y volverla en pedacitos que podamos observar y que podamos entender, ¿cierto? Y a partir de esa observación de ciertos pedacitos muy concretos, muy específicos, podemos ir entendiendo, podemos ir desarrollando estos motores, estos engines, ¿cierto?, que nos permitan entender cómo funcionan ciertos mecanismos fundamentales de la economía, ¿cierto? Entonces, fíjense que es un poco diferente. No es que Marshall sea solamente equilibrio parcial, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que no podemos ser equilibrio general, no podemos ser como Walras y querer desarrollar un modelo de ecuaciones simultáneas con todas las variables que existen en el mundo y que son relevantes para la economía, ¿cierto? Porque no las podemos observar, no las entendemos, no tenemos datos tampoco, una cantidad de problemas, ¿cierto? Y entonces tenemos que limitarnos a desarrollar una estrategia de modelización que sea pedazo a pedazo, ¿cierto? Entonces es en ese sentido, digamos, que hay que entender esa idea del equilibrio parcial, si ustedes quieren, de Marshall, ¿cierto? Pero siempre entendiendo que Marshall no es que pensara que los mercados funcionan en equilibrio parcial, ¿cierto? Marshall entendía que existía toda una interrelación en la economía, ¿cierto? Entonces ese punto es importante y sobre todo aquí hay una citación de cómo Marshall utiliza la idea del ceteris paribus, ¿cierto? Que a mí me parece fascinante, que me parece también importante que nosotros como economistas veamos cómo es que Marshall se refería al ceteris paribus, ¿cierto? Entonces nos dice, en el momento en que partimos ese objeto que es tan complicado como la economía, el hombre uses some adaptation of a primitive but effective prison. Así es como lo está llamando el ceteris paribus. Es una prisión primitiva pero muy efectiva, ¿cierto? O una especie de pozo, or pound, for segregating those disturbing causes whose wanderings happen to be inconvenient for the time. The pound is called ceteris paribus, ¿cierto? ¿No les parece maravilloso? Eso que siempre utilizamos en econometría, etcétera, en varios análisis, como vea cómo nos lo pone Marshall. Es una prisión efectiva, o más bien es una prisión primitiva, pero bastante efectiva, ¿cierto? Entonces fíjense cómo Marshall también está reconociendo los límites mismos de su propio enfoque y de su propia metodología. Muy bien, preguntas sobre Marshall y Paley. Bueno, entonces si tienen preguntas en cualquier momento me interrumpen, porfa, ¿no? Ustedes siguen todavía muy callados, ya es como la tercera semana y todavía no muy callados. Bueno,
De pronto es que no los he dejado hablar mucho, ¿cierto? Puede ser, estoy hablando demasiado. Bueno, voy a tratar de hacerles más preguntas entonces. Entonces, digamos, todo esto, la importancia de Marshall con la constitución también del primer programa de economía en Inglaterra, más o menos, digamos, de economía, diríamos, moderna, como la conocemos hoy, más o menos, ¿cierto? 1903. Y todo esto lleva al desarrollo, dentro de Cambridge también, de una rama muy importante que es la economía del bienestar, ¿cierto? Pero, sobre todo, entonces ahora sí les hago la pregunta, ¿qué es lo que falta, digamos, dentro de la forma en que entendemos el desarrollo de la economía del bienestar en esa narrativa estándar, ¿cierto? Según Backhouse y Nishizawa, ¿sí hicieron la lectura? Exactamente, por un lado es eso, esa diferencia que menciona Matías entre Cambridge y entre Oxford, ¿cierto? Cambridge con ese proyecto de decir nosotros queremos desarrollar una ciencia económica desligada de la política, etcétera. Oxford, en cambio, mucho más metido en el activismo político justamente y en una cantidad de asociaciones, ¿cierto?, que estaban llevando a cabo reformas políticas. Pero ¿para qué llevar esas reformas políticas? Y digamos que eso es un pedazo, ¿cierto?, de la historia, a pesar de que Backhouse y Nishizawa dicen, de todas formas, no nos equivoquemos, en Cambridge también hubo, Marshall, Pigou y compañía, hicieron también unas intervenciones muy importantes en el mundo político y en el mundo social, ¿cierto? La idea no era desarrollar solamente, eso era en el discurso, la idea de desarrollar una teoría y una ciencia económica desligada de la política, ¿cierto? En el discurso está muy bien, pero en la práctica los economistas de Cambridge estaban haciendo otra cosa, que era también tratar de intervenir, ¿cierto? Era tener un diálogo importante también con la gente de Oxford y tener un diálogo importante con la gente del London School of Economics, ¿cierto? Con los de la Fabian Society, con los Webb, por ejemplo, y otras personas, ¿cierto? Metidos directamente en las reformas sociales. Pero ¿para qué hacer reformas sociales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué querían los economistas de Cambridge y de Oxford, esta gente absolutamente aristócrata, ¿cierto?, por allá, absolutamente ricos, que están más allá del bien y del mal, que no les importa nada, cambiar esas injusticias sociales, esos problemas de pobreza, de miseria, de migraciones, etc.? Que se está desarrollando paralelamente al capitalismo y que tiene que ver justamente con el debate de la próxima semana, ¿cierto? El miedo contra el socialismo, ¿cierto? El castrochavismo. Entonces, exactamente, el fantasma. Entonces sí, por un lado, todos los elementos que ustedes mencionaron son importantes, ¿cierto? Fíjense otra vez que estamos contando esta historia desde varios puntos de vista y desde varias, con la complejidad, digamos, de varios factores. Pero uno muy importante que desarrolla esta idea de la economía del bienestar es el miedo desde el punto de vista de los intelectuales y de los economistas políticos, ¿cierto? Es ese miedo que empiezan a tener, o que ya tienen desde hace tiempo, digamos, los intelectuales, los políticos, los economistas, sobre este modelo que empieza a surgir, sobre todo a partir, por supuesto, de la Revolución Rusa, ¿cierto? Pero incluso antes, como un modelo viable al capitalismo. Y sobre todo, no solamente comparándolo como decir, bueno, está este horrible Stalin con todos sus tentáculos, ¿cierto?, tratando de invadir el resto del mundo y el resto de las mentes de los pobres individuos occidentales, ¿cierto?, sino que más allá de eso, ahora se me olvidó lo que iba a decir porque no sé pensar en Stalin. ¿Qué era lo que les iba a decir? No me acuerdo. Los pobres individuos. Los pobres individuos occidentales, ¿cierto? Pobrecitos, sí. No, se me fue la palabra. No, les iba a decir algo importante. Ya volveré. Bueno, en fin. Bien, no importa. Entonces, retomamos, ¿cierto? Estos economistas intelectuales en los países de Occidente ven esa posible amenaza socialista, ¿cierto? Y ya viene lo que les iba a decir, no solamente una amenaza por allá de un modelo que está invadiendo otros países, etcétera, ¿cierto? Sino sobre todo es una amenaza muy grande y muy latente porque el capitalismo, ¿cierto? O esta sociedad, primero que llamamos sociedad comercial,
pero que ahora ya llamamos capitalismo, después de las revoluciones industriales, todo este tipo de cosas, lleva 200 años, más o menos, no tanto, 100 años, ¿cierto? 100 años más o menos, y todavía no ha logrado resolver una cantidad de problemas, en particular en Inglaterra, que quiere ser, digamos, esa corona, potencia mundial, etcétera, ¿cierto? Pero que ve en las calles de Londres una cantidad de miseria, niños trabajando durante 18 horas, ¿cierto? Personas muriéndose a los 20 años después de trabajos muy complicados, etcétera, unas condiciones de vida que no deberían ser las condiciones de vida propias de un país que es potencia mundial, ¿cierto? Y que quiere ser el país más rico y poderoso, etcétera. Entonces, estos economistas y estos intelectuales no solamente ven la amenaza externa, sino que ven una amenaza al interior del sistema capitalista mismo, ¿cierto? Hasta cierto punto, el mismo discurso marxista cala un poco, ¿cierto? Esa idea de que el mismo sistema capitalista tiene sus contradicciones que lo van a autodestruir, si ustedes quieren, al interior del mismo, pues eso cala sobre todo. Y sobre todo cala después de, o durante más bien, la Gran Depresión, ¿cierto? La Gran Depresión, que es una crisis gigante, que nosotros no hemos visto, incluso 2008-2009 no se compara con la Gran Depresión, donde la gente simplemente es expulsada de sus lugares de trabajo, ¿cierto? Donde simplemente la producción se cae absolutamente, ¿cierto? Y donde pareciera que en ciertos lugares del mundo el capitalismo definitivamente fracasa. Entonces imagínense ustedes todo este contexto, claro, esto pasa durante varias décadas, ¿cierto? Esto no es que pase en un año específico, pero durante varias décadas la gente está pensando en este monstruo del capitalismo, del socialismo, y al mismo tiempo se están dando cuenta de que su propio sistema no funciona, ¿cierto? Y fíjense ustedes el problema que puede ser esto en 1929 con la Gran Depresión. Definitivamente Rusia y la Unión Soviética parece, digamos, estar industrializándose, está mejorando el nivel de vida de cada uno de los individuos, el bienestar de los individuos, está proveyendo bienes públicos, etcétera, mientras que los países occidentales de un momento a otro colapsan, sus economías colapsan, ¿cierto? Entonces, esto es una amenaza real. Y quiero llamar la atención sobre eso porque es que para nosotros esto queda completamente como anacrónico, ¿cierto? O sea, espero que cuando nosotros nos hablen de no, es que el castrochavismo y no sé qué, pues uno dice no, son puras, o sea, no, ¿cierto? O sea, no hay nada detrás de eso que nos pueda decir que el castrochavismo se va a tomar a Colombia, a América Latina y al mundo entero, ¿cierto? Aquí sí, digamos, el castrochavismo pues no funcionó, ¿cierto? O sea, uno se da cuenta que Venezuela, pobres venezolanos, están en la inmunda, ¿cierto? Aquí no, aquí hay todavía una idea de que sí hay algo que está funcionando y que de hecho hasta cierto punto funcionó, ¿cierto? Con muchos problemas, con muchas arbitrariedades también. Más adelante, o más tarde más bien, nos enteramos de las violaciones a los derechos humanos, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero hasta cierto punto esto era un modelo viable, ¿cierto? Entonces, la reacción de los economistas y de ciertos intelectuales es la de tratar de enmendar eso que está mal en el sistema capitalista, ¿cierto? Todos estos economistas, en particular los de Cambridge, no son economistas radicales, ni son economistas revolucionarios, ni mucho menos, ¿cierto? Pero sí quieren tratar de defender, desde un punto de vista liberal, ¿cierto?, el capitalismo y decir, definitivamente el laissez-faire, laissez-passer no funciona, tenemos que inventarnos algunas herramientas para poder intervenir la economía y para poder mejorar el bienestar de los individuos, ¿cierto? Y esas herramientas son de dos naturalezas. Por un lado son unas herramientas intelectuales, son las teorías, son las herramientas como piensen ustedes en el excedente del consumidor, ese tipo de cosas, ¿cierto? La idea de las externalidades, todas estas cosas. Pero por otro lado también son herramientas propias del Estado administrativo. Y es también, digamos, si lo quieren conectar con la lectura que había para hoy de Tim Leonard, ¿cierto?, sobre el Estado administrativo de Estados Unidos. Es más o menos
el mismo desarrollo, las mismas preocupaciones. También por aquí está escrito la economía del bienestar alemana con Bismarck, ¿cierto? Con el emperador cuando logran finalmente reunificar todos los reinos en Alemania y digamos es una de las primeras intentos por desarrollar un estado del bienestar en Europa, ¿cierto? Hacia los años 1880. Entonces la idea aquí es que ustedes se den cuenta de que esas dos historias y esos dos tipos de herramientas están ligadas, ¿cierto? No solamente estamos desarrollando desde el punto de vista intelectual algunas herramientas que en teoría pueden funcionar, sino que sobre todo estamos tratando de aplicar cosas y de crear cosas, instituciones, políticas sociales para tratar de enmendar esos problemas del capitalismo, ¿cierto? Entonces esos dos, digamos, esa narrativa es la que hace falta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto ese contexto y esas intervenciones políticas y sociales entran dentro de el desarrollo de ideas y de herramientas de los economistas? ¿Sí es claro o no? ¿O no tanto? ¿Sí? Bueno, ok. Ahí vamos a ir. Muy bien, entonces esto ya se los conté, ¿cierto? Entonces, hay una cosa importante y es que también empieza a cambiar el objeto al cual los economistas se están refiriendo, ¿cierto? Uno podría decir que en general todos los economistas políticos siempre han hablado de la economía del bienestar porque se han referido a la idea de cómo aumentar el ingreso nacional, ¿cierto? Recuerden a Adam Smith con la idea de la riqueza de las naciones, el aumento de la división del trabajo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí lo que va a haber es un desarrollo muy específico y muy puntual de ciertas teorías y de ciertas herramientas que están basadas también en el utilitarismo de Bentham, en los trabajos de Jevons, de los que hablamos antes, en los trabajos de John Stuart Mill también, por supuesto, ¿cierto? Y que nos dicen, o que tratan, digamos, de desarrollar esta idea de que el bienestar ya no va a ser ese aumento de la riqueza de la nación, sino sobre todo que va a estar enfocado hacia los individuos, ¿cierto? Entonces es una idea también mucho más liberal. Si vamos a hablar ya de utilidad, vamos a hablar entonces de utilidad desde el punto de vista y bienestar desde el punto de vista de los individuos, y eso cambia radicalmente la forma en que entendemos y en que pensamos la economía y la economía del bienestar en particular, ¿cierto? Y con esta idea, digamos, de los utilitaristas, de Jevons, también de Marshall, de que la utilidad sí se puede medir, ¿cierto? De que sí puede existir una especie de utilidad cardinal donde podamos medir cuál es la utilidad que le genera a cada uno de los individuos el consumo de algún bien particular, ¿cierto? Eso, por supuesto, va a ser más adelante desmentido y va a ser, digamos, criticado, en particular por Hicks, ¿cierto?, que va a cambiar la idea hacia una idea más bien de una utilidad ordinal, en donde no necesitamos saber cuál es la medida exacta y los efectos en términos de utilidad del consumo de un bien específico, ¿cierto?, sino más bien podemos saber qué preferimos con respecto, podemos ordenar justamente nuestras preferencias con respecto a la utilidad que un bien particular nos puede otorgar, ¿cierto? Pero hasta este momento, al principio del siglo, todavía estamos pensando en que la utilidad se puede cardinalizar, se puede medir, ¿cierto? Y vamos a tener algunas técnicas que van a desarrollar Marshall y Pigou en particular, como lo que ya habíamos mencionado, el análisis del equilibrio parcial, la idea de las externalidades, las curvas de oferta y demanda, los excedentes, y con todo esto pues los excedentes del consumidor, del productor, todas estas cosas que conocemos de micro 1, ¿cierto? Y la idea que nos va a transmitir Pigou como ese gran, digamos, si ustedes quieren, padre de la economía del bienestar, padre otra vez con con todas las comillas, ¿cierto?, es que
de todas formas, a pesar de que estamos midiendo el bienestar desde el punto de vista individual, tenemos que agregar esa medida hacia el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Welfare arising in connection with the earning and spending of the national dividend. Entonces, Pigou también nos va a hablar de una cosa muy importante, y es esa diferenciación entre el producto marginal social y el producto marginal privado, también los costos marginales sociales y los costos marginales privados, para tratar de entender, entre otras cosas, por ejemplo, las externalidades, ¿cierto? Entonces, ese tipo de herramientas, fíjense cómo nos permiten pensar otro tipo de problemas y dar soluciones específicas, por ejemplo, de gravámenes, de poner impuestos, este tipo de cosas, por ejemplo, a la polución y a estas cosas, ¿cierto? Entonces, se vuelve unas herramientas muy particulares, muy precisas para estudiar y tratar de resolver algunos casos muy específicos de economía del bienestar. Y nos va a decir tres cosas, Pigou, con respecto a cómo debería aumentar el bienestar de la economía, ¿cierto? Lo primero es, por supuesto, si el ingreso nacional crece. La asignación de recursos pasa de industrias donde existen rendimientos decrecientes a industrias con rendimientos crecientes a escala. Por otro lado, si el ingreso nacional se distribuye mejor, ¿cierto? No solamente una idea de crecimiento económico, sino también de mejor distribución de los riquezos, de las riquezas, de los ingresos. Y también teniendo en cuenta, por supuesto, una idea muy utilitarista, ¿cierto? Si le quitamos a los ricos un pedazo de su riqueza, el cambio marginal de la riqueza que le estamos quitando es mucho más pequeña que el aumento que van a tener los pobres con respecto a su utilidad, ¿cierto? Más fácil quitarlo. Entonces, si ustedes le quitan este pedacito a los ricos, ¿cierto? Pues ustedes van a tener un cambio muy pequeño en la utilidad de los ricos, ¿cierto? Pero si ustedes le dan el mismo pedacito a los pobres, pues ahí no es tan claro, pero esto es mucho más grande, lo que en términos de utilidad los pobres van a ver incrementada su utilidad de forma más importante que los ricos van a ver su utilidad reducida. Sí, no fue muy claro, pero ustedes entienden eso, ¿sí o no? Gracias. Y el tercer punto es que el ingreso nacional debe ser más estable. Entonces fíjense que no solamente vamos a hacer que la economía crezca, vamos a distribuir mejor el ingreso, ¿cierto? Sino que más allá de eso, vamos a tratar de hacer que la economía tenga una estabilidad más fuerte. Esa idea de las fluctuaciones, de las crisis, es muy complicado. Hay mucha gente que pierde su empleo, ¿cierto? Todo el tiempo está fluctuando el empleo, entonces necesitamos que el ingreso, que la economía se vuelva más estable. Eso para nosotros es relativamente obvio, ¿cierto? Pero para esta época no era tan obvio, sobre todo le da un mandato particular al Estado para decirle que ustedes son los que tienen que estar encargados de velar por estas tres cosas, ¿cierto? Esto no es solamente los industriales los que deben hacer esto, sino sobre todo debe ser el Estado. Y entre otras cosas, pues en particular, pues los tres puntos tienen que ver con el papel del Estado, pero en particular el tercero va a tener que ver más adelante con la estabilidad económica, con los modelos macroeconómicos que se van a desarrollar y los modelos macroeconométricos. Nicolás, ¿tenías una pregunta o no? No. Bien. Por supuesto, después de esto van a venir unas críticas muy importantes en los años 30, ¿cierto? Por parte de Sraffa en particular, por parte de Hicks, ya mencionamos, por parte de Keynes, por parte de John Robinson, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en los detalles de esas críticas, que tienen que ver, entre otras cosas, también con el análisis en términos de equilibrio parcial, por ejemplo, ¿cierto? Y la falta de, digamos, los problemas de lógica que hay detrás de este tipo de razonamientos. Pero un punto importante, más allá de la minucia, digamos, teórica de Marshall y de Pigou, tiene que ver con esta imagen que a veces tenemos de Pigou, donde nos dicen, no, Pigou simplemente tenía una receta para formular políticas y para que el Estado interviniera.
y esa receta era casi que automática, ¿cierto? Entonces, lo que, entre otras cosas, nos dicen también Backhaus y Nishizawa y otras personas, es que Pigou realmente lo que desarrolló fue más bien una serie, ¿dónde está? Un tipo de análisis que es contingente, ¿cierto? Entonces fíjense aquí cómo viene la conexión con Marshall. Aquí la idea no es que tuviéramos una receta de políticas específica para cada una de las situaciones, o más bien, para todas las situaciones, una receta universal para todas las situaciones, sino que siguiendo a Marshall, también siguiendo esa metodología, recuerden, del motor para descubrir verdades concretas, lo que va a hacer Pigou es que nos va a decir cada situación tenemos que analizarla desde un punto de vista muy concreto, ¿cierto? Y desde un punto de vista único, desde su unicidad. Y a partir de ahí vamos a formular diferentes políticas, ¿cierto? No siempre la solución va a ser exactamente la misma. Entonces, en ese sentido cambia un poco la idea que tenemos de Pigou y también cambia la idea que en los años 70 y 60 los neoliberales, Buchanan, Tullock, compañía, van a decir de este tipo de economía y de economistas que supuestamente creían que el Estado era, velaba por el interés público en todas las instancias, ¿cierto? Sino que Pigou va a entender perfectamente que dentro del Estado hay actores, que dentro del Estado hay personas que tienen capacidad de agencia y que van a perseguir también su propio interés. Y todo ese tipo de cosas Pigou las va a tener en cuenta para su análisis de la economía del bienestar. Entonces esto es un poco para desmentir esa idea que a veces tenemos sobre Pigou, ¿cierto?, de ese economista que pensaba que el Estado perseguía siempre el interés de la sociedad por un lado, ¿cierto?, que además tenía unas recetas ya bien establecidas, universales, para formular ciertas soluciones, ¿cierto?, sino que era más bien una persona que pensaba cada uno de estos problemas desde un punto de vista particular, ¿cierto? Y el último elemento importante, lo que mencionaron ustedes, creo que Matías fue el que mencionó esto, es esta idea y la importancia, digamos, de estas dos escuelas o estas dos universidades más bien, que estaban tratando de desarrollar una economía del bienestar desde visiones un poco distintas, pero que son complementarias y que al mismo tiempo tenían unos lazos de conversación, digamos, una interacción muy importante, ¿cierto? Entonces, en general, nunca pensamos en Oxford como un sitio específico y un sitio importante, más bien, donde se desarrollaron las ideas de la economía del bienestar, ¿cierto? Entonces, tenemos en particular, ustedes ven por el lado de Cambridge, ya los mencionamos, a Marshall y a Pigou, por el lado de Oxford a Hobson y Beveridge. ¿Les dice algo Hobson y Beveridge? En particular Beveridge. ¿El Beveridge Plan? No. Es después de la Segunda Guerra, el Beveridge Plan es lo que Inglaterra va a instaurar como un estado de bienestar con la idea de la salud universal. Ustedes saben que incluso todavía hoy, después de Thatcher, después de May, después de Johnson, de toda esta gente, incluso hoy todavía la salud en Inglaterra es universal, el acceso a la salud es absolutamente universal. Nosotros, cualquiera de nosotros, incluso sin pasaporte y sin nada, puede entrar caminando a un hospital en Inglaterra y nos van a atender, ¿cierto? Eso incluso no pasa ni en Alemania ni en Francia. Uno necesita, que se supone que son países absolutamente garantistas y que piensan que, por ejemplo, la educación es universal, ¿cierto? Por ejemplo, en Francia sí, en Inglaterra no. Pero bueno, ese tipo de cosas es lo que desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial, en particular Beveridge, ¿cierto? Tiene unas discusiones muy interesantes con Keynes también para saber cómo diseñar el nuevo tipo de Estado que necesita Inglaterra a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Importante es entender que todos estos economistas estaban tratando de desarrollar una teoría del desarrollo social, ¿cierto? Estaban
preocupados por los problemas de pobreza, por los problemas de miseria, de migración, de desempleo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? La diferencia es que en Cambridge, como habíamos mencionado hace un momento, con el proyecto de Marshall de desarrollar una economía que sea científica, la idea es justamente tratar de desarrollar un sistema de pensamiento que esté un poco desligado de la política, ¿cierto? Recuerden esa citación que poníamos al principio de la clase, o al final de la clase pasada más bien, donde él nos explicaba por qué ya no iba a llamar political economy a la economía política, ¿cierto? Sino que lo iba a llamar simplemente economics, ¿cierto? Porque esa idea de lo político tenía que ver ya no con la idea del bienestar, o más bien de los intereses de la comunidad, de la sociedad, sino solamente con los intereses particulares de algunos grupos. Y en eso, digamos, se refuerza otra vez esa idea de Pigou, ¿cierto?, de que él entendía también de que existían, y de Marshall también, de que existían al interior del Estado ciertos intereses y ciertas personas que iban a perseguir sus propios intereses. Todo esto adelantándome, digamos, a las críticas que va a haber en los años 60 y en los años 70, y que incluso tenemos hoy todavía desde la nueva economía política sobre algunos economistas que supuestamente habrían sido demasiado optimistas con respecto al rol que el Estado podría jugar, ¿cierto? Entonces eso como para que esté un poco en el tintero. Luego, también lo que mencionaba Matías hace un rato con respecto a los lazos que los economistas de Oxford tenían con la iglesia anglicana, y esta idea también de poder salvar almas, ¿cierto? Y poder salvar, que va a ser muy importante en las próximas diapositivas que vamos a ver, y en la historia de Estados Unidos, ¿cierto? Esa idea de no solamente poder salvar almas, sino también de crear unas comunidades, de trabajar no solamente desde la academia o no solamente desde el Estado, sino también desde unas comunidades religiosas que van más allá de la caridad, que empiezan, digamos, con la caridad también, ¿cierto?, pero que van más allá de eso y tratan desde la religión de construir algunas comunidades para ayudarse los unos a los otros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese punto también va a ser importante y va a sacar a los economistas de Oxford de la academia y de las universidades. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No? Entonces pasamos rápidamente al cálculo económico en el socialismo, porque ya les expliqué más o menos, ¿cierto?, cuáles son un poco los temores y la relación que hay entre estos entre este debate y lo que está pasando con el desarrollo de la economía del bienestar, ¿cierto? Entonces, dos preguntas para ustedes: ¿en qué consistió el debate sobre el cálculo económico en el socialismo? ¿Quiénes fueron sus principales protagonistas? ¿Y cuál fue el contexto en el que se desarrolló? Ya todo eso lo hemos más o menos dicho, ¿sí o no? Una cosa importante es que es sobre todo un debate europeo al principio, ¿cierto? Incluso los artículos que se escriben sobre todo en alemán. Ya tenemos las traducciones de muchos, desde hace rato, digamos, las traducciones de muchos de estos artículos, pero en general es un debate que se lleva a cabo en Europa, ¿cierto? Y que se lleva a cabo sobre todo entre economistas austriacos, entre otras cosas, los austriacos que, pues, ustedes saben, digamos, más que liberales, son libertarios, exactamente, y que se encuentran en un momento hacia 1920 con también el miedo de una Viena roja, ¿cierto? Porque hay una cantidad de economistas y de pensadores, de intelectuales socialistas, prosocialistas, ¿cierto?, que ven con buenos ojos lo que está pasando con la Revolución Rusa. Y Viena no es, digamos, la ciudad chiquita, digamos, que pensamos hoy en día, sino que en este momento, hasta la Primera Guerra Mundial, y desde hacía unos 30 años, hacia finales del siglo XIX, Viena es un poco el centro de Europa, ¿cierto? El centro intelectual de Europa, es donde confluyen todas las ideas, todos los intelectuales, los filósofos, los artistas, ¿cierto? Entonces, es un punto muy importante en ese sentido también,
que este debate, que no solamente es económico, sino que también es político, se esté dando en ese centro, un poco con todas las comillas del caso, ¿cierto? Un centro de Europa, si me permiten mencionarlo así, ¿cierto? Entonces, o llamarlo así más. Entonces tenemos otra vez, digamos, básicamente el debate del cálculo económico en el socialismo es un debate ideológico, ¿cierto? Es un debate que se da en términos teóricos y en términos técnicos, pero que tiene que ver con esta lucha del capitalismo y el socialismo, ¿cierto? Que son otra vez dos modelos que están, digamos, que funcionan de forma manifiesta en el mundo en este momento, ¿cierto? Y entonces la idea, digamos, es justamente el contexto de la Revolución de Octubre en Rusia, con la conformación de la Unión Soviética, la nacionalización de las industrias, de los medios de producción en este primer periodo de la Revolución Rusa, ¿cierto? Que eso después se va a flexibilizar un poquito, pero al principio es absolutamente fuerte, digamos, y esta idea de la amenaza comunista también incluso para bien, ¿cierto? La perla, digamos, del imperio austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial. Y, digamos, en general pensamos que el debate empieza con el artículo de Mises que mencionaba Andrés, ¿cierto? Esa es como la narrativa estándar, pero también otra posibilidad es que Mises le estaba respondiendo a Otto Neurath, que estaba haciendo un argumento importante para decir, vean, la Primera Guerra Mundial nos demostró que el Estado puede organizar de tal forma la economía y la sociedad para tener una economía dirigida, eficiente, para ganar una guerra, ¿cierto? Entonces nos dice, vean, visto lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, nos damos cuenta de que el Estado sí podría ser el llamado, digamos, a organizar la economía de forma eficiente, ¿cierto? Pero entonces, Neurath también lanza una pregunta, ¿será que esto solamente funciona durante una economía de guerra o puede ser que una economía socialista y una economía socialista pueda ser eficiente también, así como lo es una economía dirigida durante la guerra, ¿cierto? Esa es básicamente la pregunta. Entonces, tenemos a von Mises, ¿cierto?, que va a responder en 1920 y que, aquí está el título específico, Economic Calculation of the Socialist Commonwealth, y que nos va a decir lo que nos mencionaba Andrés hace un momento, ¿cierto? Los precios y los mercados son esenciales para lograr una asignación eficiente de recursos. Ese es el punto de partida de Mises y de los austriacos, ¿cierto? Sobre todo porque sin precios y sin mercados no podemos llevar a cabo, no tenemos información para llevar a cabo la asignación de recursos y la planificación, ¿cierto? Hayek va a decir más adelante, esa información que nos dan los precios y los mercados de forma agregada se va a esparcir entre cada uno de los individuos de la economía y no vamos a tener, es simplemente imposible que un planificador central tenga la información para poder asignar los recursos de forma eficiente, ¿cierto? Entonces, Mises va, por supuesto, a defender el punto de vista de que la planificación es simplemente imposible en ese sentido. Y en el socialismo nos va a decir Mises, los precios de los bienes de capital no existen y así el sistema es necesariamente ineficiente también, ¿cierto? Los factores de producción tampoco podemos conocer cuáles son sus precios y en ese sentido no podemos asignar de manera eficiente. Es un problema sobre todo técnico y de información, ¿cierto? Lo que nos está proponiendo Mises y más adelante Hayek, algo parecido. La determinación de un sistema de ecuaciones simultáneas nos va a decir en términos absolutamente técnicos y criticando a Walras y a los neoclásicos, ¿cierto? Neoclásicos sobre todo en particular, pues a Walras, es imposible, ¿cierto? Esa determinación del sistema de ecuaciones simultáneas es absolutamente imposible. Estas relaciones no son constantes en el tiempo, eso tiene que ver con lo que nos va a decir Keynes también. Entonces fíjense que sobre todo es un ataque más bien técnico
a esa idea de que el socialismo podría funcionar en teoría. Von Mises nos va a decir, recuerden lo que estábamos hablando hace un momento con respecto a Marshall y con respecto a su idea de trabajar en términos de equilibrio parcial, ¿cierto? Von Mises está defendiendo aquí una idea parecida. Von Mises nos está diciendo, nosotros no podemos conocer cuáles son todas las variables, cuáles son las relaciones entre todas las variables de la economía, cuáles son todos los agentes de la economía que son relevantes para poder determinar un sistema de ecuaciones simultáneas como el de Walras, ¿cierto? En particular, porque ustedes saben, Lange y Lerner y muchos de los economistas socialistas que defendían el punto de vista contrario al de Mises, no eran marxistas en términos de teoría económica, ¿cierto? Sino que eran sobre todo walrasianos. Defendían un punto de vista y una estrategia de modelización y una teoría más cercana a la de Walras de equilibrio general, ¿cierto? Y desarrollaron a lo largo de sus vidas también modelos de equilibrio general walrasianos, macroeconómicos, si ustedes quieren. Entonces, ese punto es importante. Y además hay un punto que digamos, va de la mano con los argumentos de Keynes, y es que no solamente no podemos entender esas relaciones y no solamente no tenemos los datos y la información para poder determinar bien ese modelo de equilibrio general, sino que además esas relaciones necesariamente cambian con el tiempo, ¿cierto? Entonces tiene que ver otra vez con la incertidumbre, por ejemplo, de Keynes, que ya mencionamos, tiene que ver un poco con lo que mencionábamos de Marshall, ¿cierto? De esta idea de la economía es como un organismo, ¿cierto? Que va evolucionando y no podemos saber hacia dónde va a evolucionar esa economía, ¿cierto? Los austriacos en general van a defender muchísimo esas ideas de la importancia también digamos, de la incertidumbre, ¿cierto? Y de la importancia de la agencia o de la capacidad de agencia que tiene cada uno de los individuos en la economía para actuar, ¿cierto? Y que no podemos encasillarlos a todos dentro de unas leyes naturales universales, etc. Entonces, ese último punto es importante. No tiene que ver solamente con la incapacidad que pudiéramos tener en 1920 para, por ejemplo, desarrollar un modelo macroeconométrico, ¿cierto? Así tuviéramos todos los datos, porque no habríamos tenido la posibilidad de computacional de, por ejemplo, de estimar los parámetros, ¿cierto? De un sistema de ecuaciones de la economía entera. Es absolutamente imposible. ¿Cómo eran los computadores por allá en 1920? No, todavía no. ¿Cómo eran? Con los torrenticos. Todavía no. ¿Existían los computadores en 1920? Eso es en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces antes sí existían, pero eran humanos, computadores humanos, eran los computadores humanos. Y en general, adivinen quiénes eran. Las mujeres, exactamente, ¿cierto? Eran las mujeres las que hacían todo ese trabajo de cálculos absolutamente importantes, absolutamente engorrosos. Incluso desde siglos antes, de los astrónomos y todo esto tenían, los grandes astrónomos como Kepler y toda esta gente, tenía equipos muy grandes de mujeres que eran las que les hacían todos los cálculos de las órbitas de los planetas y todo ese tipo de cosas. Y en los años 20 y los años 30, recuerdan, no sé si nosotros hablamos de eso, de los institutos de coyuntura económica, todavía no hemos mencionado eso, ¿no? Había muchísimos institutos, pero mencionamos el National Bureau of Economic Research, por ejemplo, ¿cierto? Todos esos institutos trabajaban con una cantidad de datos, ¿cierto? Pero en general eran mujeres con calculadoras mecánicas, las que hacían, y a mano, pues con papel y lápiz, las que hacían todos esos cálculos. Entonces, simplemente en términos humanos y técnicos era absolutamente imposible poder pensar que pudiéramos resolver siquiera un sistema de ecuaciones, de 6 ecuaciones simultáneas que representara la economía total, ¿cierto? Eso solamente lo pudieron hacer más o menos hacia los años 40, entonces estamos 20 años todavía atrás en ese sentido. El otro personaje importante, por supuesto, ustedes lo conocen, ¿cierto? Friedrich Hayek, que nos dice
el sistema de ecuaciones walrasiano requiere demasiada información que no es posible adquirir, ¿cierto? Entonces, digamos que refuerza un poco lo que nos estaba diciendo von Mises. Pero si fuera posible adquirir esta información, tendría que resolverse un sistema de miles de ecuaciones simultáneas, nos va a decir Hayek. Incluso miles, yo creo que está exagerando por lo bajo, ¿cierto? Si quisiéramos tener un sistema de ecuaciones que represente absolutamente toda la economía, pues miles se queda un poco corto, ¿cierto? Más adelante, en los años 60 y 70, vamos a tener modelos que van a tener efectivamente miles de ecuaciones, ¿cierto? Que van a tener por lo menos en los años 60 500, 600 ecuaciones y más adelante, digamos, algunas versiones casi que 1000 ecuaciones. Además, nos va a decir Hayek, los incentivos de una economía de mercado no pueden ser reproducidos en el socialismo, y eso es un problema absolutamente grande en términos de innovación, en términos de producción en general, ¿cierto? Entonces, eso va a ser otro de los puntos que Hayek va a traer al debate, y nos va a decir, los mercados deben ser pensados como un mecanismo que procesa información que estaría dispersa entre millones de individuos de no estar incorporada en los precios. Entonces, era un poco lo que mencionaba hace un momento y lo que decía Andrés también hace un momento, esta idea de que el mercado nos permite procesar toda la información que tenemos los individuos y agregarla, ¿cierto? Y si no tenemos esa información agregada, pues simplemente no va a existir un planificador que pueda planificar la economía, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos estos tres personajes, algunos más, ¿cierto? Pero en particular estos tres, Lange, Lerner y Marshall, todos economistas europeos, que otra vez, más que ser marxistas en términos de pensamiento económico, en términos de metodología, son walrasianos. Y ese vínculo no necesariamente es un vínculo exótico. Recuerden ustedes que Walras era un socialista por definición, por naturaleza, por convicción política, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Walras, a pesar de ser el padre del equilibrio general y lo que uno piensa, economía neoclásica, no sé qué más cosas, neoliberalismo, todas esas cosas, nada que ver. Walras era el más socialista de los socialistas en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿cierto? Y su padre, que era matemático, digamos, heredó eso de su padre, el socialismo de León Walras lo hereda de su padre, ¿cierto? Entonces, eso es un punto importante. Estos son, si ustedes quieren, walrasianos y no marxistas. Son socialistas en términos políticos, pero en términos de teoría económica piensan y razonan en términos de equilibrio general, ¿cierto? Y en términos de walrasianos simplemente. Y piensan profundamente que el socialismo sí es viable técnicamente, al menos en principio, en teoría. La economía puede darnos una teoría y una herramienta en el cual podamos digamos, tener una economía administrada por una autoridad central, por un planificador, y que esa economía, además de todo, puede ser eficiente, ¿cierto? Podemos llegar a tener un equilibrio que sea eficiente en la economía, en la economía socialista, ¿cierto? Y nos dicen, justamente, en términos técnicos, la economía socialista de mercado puede ser al menos tan eficiente como la capitalista, ¿cierto? Y nos va a decir, fíjense que un problema de la economía capitalista es que puede tener fallas de mercado que previenen que se haga una asignación eficiente de los recursos, ¿cierto? Ese va a ser uno de los puntos importantes para atacar un poco la economía capitalista. Esas fallas del mercado hacen que la asignación de recursos sea ineficiente, y si no tenemos un Estado fuerte, un planificador central, pues no podemos corregir esas fallas del mercado. Fíjense que es todo el discurso, digamos, un poco contrario de lo que Marshall, Pigou están tratando de desarrollar desde Cambridge con la economía del bienestar. Digamos, reconocemos que existen esas fallas de mercado, ¿cierto? Pero además podemos tratar de enmendarlas, tratar de corregirlas.
Muy bien, entonces, ¿qué nos deja más o menos el debate? Perdón que vaya pasando como rápido por estas cosas, pero igual la próxima semana ustedes nos van a contar más cosas sobre el debate. Lo que les decía al principio, definitivamente es una disputa política sobre las visiones del mundo. Entonces, por un lado, lo que nos van a decir Lerner, Marshak y Lange es que en términos técnicos, en términos de teoría, el sistema capitalista y el sistema socialista son equivalentes porque los dos pueden ser eficientes, ¿cierto? Entonces, si los dos sistemas son equivalentes en términos de teoría, en términos técnicos, no le corresponde a los economistas decir cuál es el mejor sistema, sino que le corresponde a los intelectuales, a los politólogos, al soberano, ¿cierto? Que puede ser, no sé, el pueblo o puede ser cualquier persona. Le corresponde a ellos decidir cuál va a ser el sistema que vamos a adoptar. Entonces, fíjense que la decisión de adoptar el sistema comunista o el sistema capitalista, o más bien socialista y el sistema capitalista, va a ser una decisión política, pero que va a ser después, que va a tener lugar después de que hayamos decidido que los dos sistemas son equivalentes. ¿Sí me hago entender? ¿O fue enredado? ¿Sí? Bien, entonces ese punto es importante, ¿cierto? En los años 30 el debate vuelve a centrar en los trabajos de Walras y Pareto, la teoría económica dominante. Entonces esto no solamente pasa entre los austriacos y unos economistas no clásicos al margen de la disciplina, sino que esto se vuelve central dentro de los debates de la disciplina y en general esto va a permear los desarrollos de la economía del bienestar, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, los economistas van a recuperar a estas dos figuras, la de Walras y la de Pareto, ¿cierto? Que habían estado absolutamente olvidadas durante los primeros 20, 30 años del siglo XX. A Walras incluso durante su vida y durante solamente hasta los años 30 y los años 40 la gente se acordó de él. A Walras todo el mundo lo olvidó, al pobre Walras vivía por allá en Suiza, en Lausanne, incluso Pareto, su sucesor en Lausanne, pensaba que Walras era un economista menor, que no era bueno en matemáticas, que el pobrecito nunca había entendido nada de la economía. Sus contemporáneos franceses, que eran economistas ingenieros, tampoco pensaban que Walras fuera un economista importante, y entre otras cosas por eso tuvo que irse a vivir a Suiza, digamos, un poco exiliado, ¿cierto? Un poco exiliado intelectualmente, si ustedes quieren. Entonces, en los años 30 estos debates vuelven a recuperar la importancia de Walras y de Pareto, sobre todo para tratar de entender no solamente que podemos desarrollar un modelo de equilibrio general, ¿cierto?, sino que al mismo tiempo necesitamos pensar algunos criterios para poder juzgar si estamos o no aumentando el bienestar de los individuos dentro de la economía, ¿cierto? Entonces, por eso también la importancia de Pareto. Otro punto importante de la lectura de la UA, que espero que hayan hecho, si no la han hecho, se la recomiendo, más allá de que el debate haya sido mal interpretado, la idea de que en principio el cálculo socialista era posible tuvo consecuencias importantes para los trabajos de los economistas a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Si ustedes o nosotros como economistas pensamos que existen necesariamente al menos dos sistemas económicos posibles que en teoría pueden darnos digamos, resultados eficientes, pues nos cambia completamente la forma en que vamos a producir conocimiento, ¿cierto? No estamos solamente pensando que la economía es capitalista, etcétera, sino también que la economía puede ser una economía socialista, ¿cierto? Y en ese sentido cambia no solamente las herramientas que vamos a producir hasta cierto punto, sino también la experticia que vamos a ofrecer, ¿cierto? Y lo que pensamos que debe ser el rol que debe jugar el Estado en una y en otra economía, ¿cierto? Entonces fíjense que esto tiene consecuencias para la visión de los economistas a lo largo del siglo XX y para la forma en que nosotros vamos a producir conocimiento a lo largo del siglo XX, ¿cierto? No es solamente un debate que se queda en el aire, que es puramente técnico en los años 20 y los años 30.